Gracias. Vamos a continuar con nuestra lección o clase de escuela dominical que hacemos todos los días domingos y que está basada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 11. Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11. Estamos en los versículos 37 hasta el versículo 54, pero vamos a comenzar con el versículo 40. Si alguien tiene su Biblia abierta en Lucas, el capítulo 11, los versículos 40 a 54, quisiera que leyera para todos nosotros. Lucas 11, empezando en el versículo 40 y terminando en el versículo 54. Yo, pastor. Muy bien, hermano Nancy. Dice, necio, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga y la salutación en las plazas. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo, Maestro, cuando dice esto, ¿también nos afrenta a nosotros? Y él le dijo, hay de vosotros también, intérprete de la ley, ¿por qué cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo lo tocáis? Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quien mataron vuestros padres. De modo que soy testigo y consentidores de los hechos de vuestros padres, porque a la verdad ellos lo mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también dijo, les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, ¿por qué habéis quitado las llaves de la ciencia y vosotros mismos no entráis y a los que entraban se les impedisteis? Diciéndole, él estas cosas lo escriba y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle a que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Que el Señor bendiga su palabra. Amén, amén. Muchas gracias, hermana. Estamos estudiando un pasaje de la Biblia, las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, la única autoridad es las Escrituras para nosotros poder guiar nuestras vidas. Cuando escuchaba ahora a la hermana leer, lo relaciono esto con el tema que estamos recordando o tratando en el mes de octubre, como es el tema de la reforma. Si bien es cierto, el hermano hablaba de una
reforma que se inicia en el 1517, siglo XVI en adelante, y que tiene que ver porque la Iglesia había tomado un camino distinto, muy diferente del que está claramente establecido en las Escrituras. Y entonces un hombre de Dios que fue guiado por él, por su Espíritu Santo, tocó primero su corazón para rendir su vida a él, para entregar su vida a él. Y entonces inicia este tema que tiene que ver con la reforma. Pero leyendo este pasaje de Lucas 11, cada uno de los versículos que fue leído por nuestra hermana, el Señor Jesucristo lo que está haciendo a través de ello es como una especie de reforma, porque se da cuenta que la iglesia o los principales religiosos de aquellos entonces, como fueron los fariseos, los saduceos, el Sanedrín, se habían apartado mucho de lo que era la enseñanza de la Escritura y de lo que el mismo Señor les había entregado cuando Él estuvo aquí en la tierra. Y qué bueno que nosotros en relación con este tema podemos tocar algunos de estos versículos, ¿ya? Si ustedes han tomado conocimiento o tienen en su hogar la constitución de nuestra iglesia o el libro de gobierno de nuestra iglesia, ese libro de gobierno comienza con el primer artículo, que es un artículo pero muy importante y que ha sido la base y la guía para todos los que pertenecemos a en nuestra iglesia, porque es un principio del cual ninguno de nosotros se puede apartar. Ese principio, según lo que yo recuerdo, no tengo a la vista el principio, pero de lo que yo recuerdo, dice que solamente Dios es el Señor de la conciencia. Dios es el Señor de la conciencia. Por lo tanto, la ha hecho libre de todo mandamiento o palabra de hombre que sea contrario a las Escrituras. ¿Ya? O sea, todo lo que nosotros podemos hablar, enseñar, predicar, tiene que ser conforme a las Escrituras. Tomar las Escrituras, la palabra de Dios, como la máxima autoridad para todo diferendo que pueda haber entre nosotros. Y aquí, en este pasaje, nos encontramos con algo de ello que vamos a mirar. Vamos a fijar nuestra atención en el versículo 40 y versículo 41 para comentar, tratar de entender, interpretar y encontrar una enseñanza que nos guíe. Versículo 40, versículo 41. El Señor Jesucristo es el que está hablando, ¿ya? Y se está dirigiendo principalmente al anfitrión, al que lo invitó a su casa. Pero no solamente a él, sino que también esto toca a todos los fariseos y todos los religiosos de su tiempo. Y él comienza en el versículo 40 cuando dice, necios. El que hizo lo de fuera, no hizo también lo de dentro, pero dad limosna de lo que tenéis y entonces todo os será limpio. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algún reportaje o de conocer alguna fábrica donde se hacen estos elementos de loza, como los platos, como las tazas, las vajillas. Fíjese que es todo un proceso. Nosotros tomamos un plato, una taza de loza, la encontramos hermosa, o buscamos lo que nos gustaría, uno puede encontrar en el comercio,
y poder comprar a gusto uno de estos elementos. Pero cuando nosotros tomamos uno de esos elementos, debemos recordar que tuvo todo un proceso para llegar a lo que nosotros tenemos enfrente de nosotros. ¿Ya? Y el Señor está haciendo referencia a eso porque los fariseos le daban mucha importancia a la parte ceremonial, como lo estudiamos en la clase pasada. Pero también el Señor está haciendo saber por medio de este texto que si los fariseos o los religiosos no se preocuparan tanto de lo ceremonial e hicieran lo que dice él, el asunto sería distinto, sería diferente, ¿ya? Diferente. El hecho de que los fariseos vivían en un mundo encasillado por su propio sistema religioso, por supuesto que esto les impedía a ellos poder pensar de una manera más profunda y más sincera, y que tenía que ver no tanto con lo artificial, sino con lo que hay en la mente y en el corazón de ellos. Ellos tenían un sistema religioso que, al igual que lo vemos hoy día en la Iglesia Católica Romana, ustedes saben que ellos creen que la Escritura, la Biblia, es la palabra de Dios. Pero no tienen solamente la Biblia y la Escritura como la palabra o la única regla de fe y de práctica, sino que tienen algo adicional que es el imperio de la Iglesia, ¿ya? Y la palabra de la Iglesia, como sabemos, a veces tiene más autoridad y es más importante que la misma Escritura. En el caso de los fariseos ocurría de manera similar. Ellos conocían los mandamientos de Dios, conocían las enseñanzas del Señor Jesucristo, pero las encasillaron donde ellos pusieron su propia, o de sí mismos pusieron sus propias reglas, como lo hemos visto en la lectura del texto de nuestra hermana. Para cada cosa ellos tenían una regla, tenían algo que no les permitía salir de ello. Y entonces no tenían la oportunidad, a no ser que Dios tocara el corazón de ellos, como lo hizo con Martín Lutero, Dios tocara el corazón de ellos y les hiciera ver que esa no era la Escritura, no era la palabra de Dios que habían recibido de Dios, sino que son elementos, son cosas que añadieron, ¿ya? Y que empezaron a divulgar y empezaron a enseñar. Entonces, no tenían esa profundidad de lo que encierra la palabra y que vamos a ver nosotros ahora. ¿Qué es la palabra que el Señor usa cuando inicia el versículo 40? ¿Cuál es la palabra? La palabra, ¿cómo comienza el versículo 40? Necios. Necios, llamando a los fariseos o al anfitrión, llamándolo necios. ¿Qué haría yo? ¿Qué haría usted si invita a alguien a su casa para cenar, para conversar, y entonces resulta que la visita en una de esas le sale con esto, en su propia casa? ¿Ya? Y el Señor Jesucristo usó la palabra necio. Y al usar la palabra necio, está calificando de esa manera a su anfitrión, el fariseo, y a todos los fariseos. Necios. ¿Qué opinan ustedes de la manera, podríamos decir la manera, entre comillas, del trato, de la calificación de Jesús? ¿Ustedes creen que ese trato, esa calificación, al tratarlo de esa manera a su anfitrión y a todos los fariseos, es buena? ¿Fue buena? ¿Qué opinan de la manera, del trato, de la calificación de Jesús? Nos parece muy convencional, ¿no? ¿Ya? Nos parece poco convencional, por decirlo de una manera suave.
porque es una palabra, es un trato que no tiene que ver con la característica de lo que es habitual o de lo que es tradicional entre nosotros. Es posible que en un momento de alteración, en un momento de rabia, de frustración, nosotros usemos alguna calificativo, alguna palabra semejante a ello. Yo he escuchado no solamente la palabra necios, he escuchado a algunos decir que tienen la cabeza llena de aserrín o cabeza hueca. Son, por supuesto, calificativos que no son convencionales de lo que debería ser nuestro lenguaje en lo habitual, en lo tradicional. Pero no obstante ello, el Señor Jesucristo podía hacer esto. Y al hacerlo, Él lo hace de una manera muy certera, muy certera. Podríamos pensar que esto va contra lo que él mismo en una vez o en una oportunidad prohibió. Y alguien podría levantarlo como una contraparte o como o algo para atacar. Porque si uno va al Evangelio de Mateo, el capítulo 5 y el versículo 22, el Señor Jesucristo mismo establece allí una prohibición en Mateo 5, 22. Hay una prohibición. Cuando dice Jesús, pero yo, Jesús, os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es una prohibición. La puso o dispuso el mismo Señor Jesucristo. Es una prohibición. Y entonces estaba haciendo Jesús, al tratar de necio a su anfitrión o a los fariseos, estaba haciendo Jesús lo que él mismo prohibiera en Mateo 5:22. Aquí uno tiene que buscar una respuesta acerca de esto, y mi interpretación es que en esta ocasión Jesús hizo una evaluación muy precisa de los fariseos. Seguramente los observó en varias situaciones, en varias cosas, y entonces cuando él habla y lo hace, empieza de esta manera, y vamos a ir estudiando en los versículos siguientes que no es esta la única razón por la cual el Señor Jesús trata de necios a su anfitrión y a los fariseos. ¿Ya? Y entonces, al hacer una evaluación de todo lo que estaba ocurriendo en la vida de los fariseos, él no está usando aquí un epíteto de grueso calibre. No está haciendo uso de una grosería, podríamos decir. No está haciendo uso de una palabra que no es habitual en la relación de unos con otros al tratarnos de esa forma. Y usted puede ir, por ejemplo, a indagar esto en los diccionarios, ya sea en el diccionario español de la Real Academia o también en los diccionarios bíblicos, y buscar esta palabra. Y una de las primeras cosas que yo encontré, que este es un término insultante. ¿Ya? Eso tiene que quedar claro entre nosotros. La palabra necio es una palabra insultante. Es como decir cabeza vacía. ¿Ya? Y yo creo que a ninguno de nosotros o a nadie le gusta que lo traten de esa manera. Necio, cabeza vacía. Es una palabra insultante. O sea, cuando uno llega a ese nivel, quiere decir que ya está insultando a la persona.
La segunda cosa que yo encontré en relación con esta palabra es que necios describe en alguna manera a quiénes son a los cuales el Señor está haciendo referencia. Y por supuesto que él usa la palabra necio para referirse a los que son ignorantes o a los que son carentes de sentido común y que piensan superficialmente y a la ligera. Lo que yo rescato en este sentido del caso de los fariseos y de los saduceos es que ellos no eran ignorantes. Ellos conocían las escrituras del Antiguo Testamento, conocían acerca de los mandamientos, escucharon y muchas veces pusieron atención a la enseñanza del Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, ¿ya? O sea, no eran ellos ignorantes en ese sentido. Lo que sí era, como les dije anteriormente, porque ellos estaban tan encasillados en sus reglamentos que nadie podía salirse de eso a lo que ellos dijeran, ¿ya? Entonces, les faltaba o les faltó sentido común, o piensan superficialmente o piensan a la ligera, ¿ya? Entonces, el Señor usa esta ilustración del versículo 40 para referirse a ello. Lo tercero es que en el Nuevo Testamento se usa la palabra necios para describir varias veces. Encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento y voy a citar solamente algunos ejemplos por causa del tiempo mismo. ¿Da? En el Nuevo Testamento encontramos en varias ocasiones la palabra necio para describir. Por ejemplo, si vamos al Evangelio de Lucas, y nosotros estamos estudiando el capítulo 11, vamos al capítulo 12 del Evangelio de Lucas, en el versículo 20 vamos a encontrar otra vez la palabra necio. ¿A quién está tratando de necio el Señor Jesús en este pasaje de Lucas 12, versículo 20? Necio, esta noche vienen por tu alma y lo que tienes o lo que has adquirido. ¿De quién será? O sea, aquí está tratando de necio a alguien que confía solamente en la riqueza, en alguien que hace tesoro para sí mismo en lugar de hacer tesoro para Dios. Para Dios. O sea, no estaba hablando aquí en el sentido metálico, en el sentido de dinero, en el sentido de plata, sino estaba hablando en el sentido de que a sí mismo, ¿ya? Él estaba adquiriendo, juntando para sí mismo, pero en su mente y en su corazón no está el deseo ni la posibilidad de contribuir para Dios con su vida, ¿ya? Otro ejemplo, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 2 y el versículo 20. El apóstol Pablo aquí está haciendo referencia a quienes hacen caso omiso de la verdad de Dios. Ustedes escucharon la lectura que hizo la hermana Jimena en el libro de Romanos. Y la forma y la manera de hablar del apóstol Pablo tiene mucho que ver con esto, porque él fue un apóstol a los gentiles y entonces a cada lugar donde él iba con la idea de plantar iglesias, de predicar el evangelio, pero él se da cuenta de que no todos escuchan a la voz de Dios, no escuchan el mensaje de su palabra, o sea, están haciendo caso omiso de la verdad de Dios. En circunstancias que en el capítulo, si no me equivoco, en el capítulo 2 de Romanos, o no sé, el capítulo 3, deja muy claro las escrituras cuando que no hay diferencia entre judío y gentil. Y entonces empieza el apóstol Pablo diciendo, no hay justo ni aún uno, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces, esos eran mensajes, eran palabras para quienes eran oidores en aquel entonces, y entonces aquí hace referencia en el 2:20 el apóstol Pablo, los que estaban escuchando, lo que escucharon, ya sean los gentiles, los judíos, los fariseos, los saduceos, los religiosos, estaban haciendo caso omiso
de la verdad de Dios. Otro ejemplo, 1 Corintios 15:36. Ustedes saben que el pasaje de 1 Corintios 15 está hablando por muchos versículos acerca de lo que fue la resurrección de Jesús. Y aquí aparece otra vez la palabra necios. Necios, en el 1 Corintios 15:36. Pablo está tratando de necios. ¿A quiénes? A quienes cuestionan o niegan la resurrección. Cuando dice que la semilla echada en la tierra primero muere y entonces después viene el fruto, viene el resultado de haber sembrado la semilla. Y ellos no podían entender eso, y entonces aquí usa este calificativo, esta palabra, el apóstol Pablo, de necios. Necios, a quienes niegan la resurrección de Jesús. A diferencia de ello, de todos estos ejemplos que yo he dado, Pablo en Efesios 5:17 nos exhorta a los creyentes. Dice que nosotros no debemos ser insensatos. Es una palabra, podríamos decir paralela, podríamos decir que es una palabra sinónima. O sea, nosotros no debemos ser necios, no debemos ser insensatos, sino debemos ser entendidos de cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Y la voluntad del Señor para nosotros está claramente atestiguada y revelada en su palabra. Y es por eso que muchas veces cuando nosotros oramos a Dios por medio del Señor Jesucristo, oramos y pedimos que no se haga conforme a mi voluntad, conforme a mi deseo, conforme a lo que yo quiero, sino que Dios nos responda conforme a su voluntad. Y Él lo va a hacer, y lo hace. Y entonces acerca de ello, el apóstol nos recuerda y nos exhorta que nosotros no debemos ser insensatos en ello, sino debemos ser entendidos de conocer cuál es la voluntad del Señor, y nosotros podemos conocer la voluntad del Señor por medio de su palabra. Volviendo al texto del versículo 40 y versículo 41, hay una pregunta retórica. Hay una pregunta retórica que hace el Señor a su anfitrión. ¿Cuál es esa pregunta? En el versículo 40. El que hizo lo de afuera lo hizo también de adentro. Exactamente. Esa es una pregunta retórica. El que hizo lo de fuera del plato, ¿no hizo también lo de adentro? Y esta pregunta que hace el Señor Jesucristo se convierte en un reproche inconfundible, inconfundible. Y creo que debe ser una lección no solamente para los fariseos, saduceos y religiosos de su tiempo, sino que también debe ser una lección para nosotros hoy día. Es un reproche inconfundible. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? O sea, si los fariseos y o cualquiera de nosotros hoy día, si los fariseos y cualquiera de nosotros hoy día cree que el Dios Santo se preocupa solo de que se observen los rituales externos y no los corazones de nosotros, eso viene a ser el colmo de la insensatez. El colmo de la insensatez. Ahora, en el caso de los religiosos del tiempo de Jesús, eran ellos muy meticulosos en observar hasta los mínimos detalles en el sentido ceremonial. Como usted puede observar en el día de hoy, a muchas iglesias donde se presta mucha atención, demasiada atención,
¿ya? A lo que tiene que ver con el tema de lo ceremonial, hasta la ropa que visten, los paramentos, los colores de las bufandas o como le llamo yo, de las cosas que se ponen en el cuello. De toda una ¿cómo se llama? Una preocupación de exaltar todo aquello que consideran ellos como ceremonial y que piensan que por hacer ello, sus cultos, sus reuniones, sus encuentros van a ser más espirituales. Es una insensatez pensar así. El que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de adentro? Los fariseos y los religiosos, al ser tan simplistas en su modo de pensar, dan a conocer la asombrosa ignorancia que tenían del Antiguo Testamento. Asombrosa ignorancia que tenían del Antiguo Testamento. Y ellos eran conocedores del Antiguo Testamento. Fíjense que yo tengo varias referencias bíblicas, no las voy a, no las vamos a leer por causa del tiempo, pero tengo una que me gustaría que leyéramos y me gustaría que usted me acompañara o abriera su Biblia al libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 1, para leer versículo 10 hasta el versículo 20. Libro de Isaías, en el capítulo 1, empezando a leer en el versículo 10 hasta el versículo 20. ¿Alguien lo tiene? Isaías 1, 10 a 20. ¿Lo leo, pastor? Por favor. Dice, príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocausto, de carnero y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea no lo puedo sufrir, son iniquidades vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no iré. Llena está de sangre vuestras manos. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieras y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Disculpe, pastor, el tiempo terminó. Ya, nosotros vamos a terminar también. ¿Ya? Cuando uno escucha este precioso pasaje en el Antiguo Testamento, yo le pregunto, ¿con qué se queda usted de este pasaje? ¿Con qué se queda usted? Porque yo veo que es muy similar a la palabra del Señor Jesucristo allí en Lucas el capítulo 11.
Ya, todo esto que es ceremonial, sacrificio, ya, no, por favor, no quiero más con ello. Pero si usted va al versículo 16, ¿qué es lo que el Señor pide realmente de nosotros? Cuando dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mí, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien. O sea, vamos a la pregunta retórica. ¿Cuál es la pregunta retórica? El que hizo lo de fuera del plato, ¿no hizo también lo de dentro? ¿Con qué se estaban quedando los fariseos? Con lo de fuera. ¿Y qué pasa con lo de adentro? Y es por eso que después le dice, ¿no sería bueno que ustedes se preocuparan de dar limosna? O sea, que sea algo del corazón, algo de sí mismo, y no preocupándose de lo ceremonial. Yo creo que si ustedes se preocupan de dar limosna, ustedes van a quedar limpios. Yo creo que muchos entendieron la palabra del Señor, la hicieron suya y por supuesto la aplicaron a su vida. Y esta palabra no es solamente para los fariseos de aquel entonces ni los religiosos de su tiempo, sino que en alguna manera es también para nosotros hoy día. Vamos a continuar el próximo domingo con este tema, ya en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder congregarnos en la escuela dominical, poder leer tu palabra, poder escudriñarla. Oramos y pedimos que seas tú quien aplique esta palabra a la necesidad de nuestro corazón. Pedimos esto en nombre de Jesús. Amén.